El 4 de junio de 2021, a las 4:37 de la tarde, Yael tuvo al niño en la mira de su fusil. Estaba en posición desde hacía 2 horas, ubicada en una azotea polvorienta al este de Jenin. Llevaba semanas sin descanso, con ojeras profundas y las manos curtidas por el sol y la tensión acumulada. El convoy médico avanzaba a 100 metros de su punto, escoltado por una unidad de infantería. El protocolo era claro: cualquier persona que se acercara con un objeto no identificado debía ser considerada amenaza potencial. No había margen para interpretaciones. Pero el niño, delgado, descalzo, con la ropa sucia y un bulto envuelto en una manta entre los brazos, no corría. Caminaba lento, mirando al suelo. La mira telescópica le ofrecía cada detalle. El niño tenía aproximadamente 8 años. Y Yael, con el dedo en el gatillo, dudó. Por 13 segundos en una eternidad. 30 minutos antes, había recibido la orden de cubrir el flanco izquierdo del convoy. Era una misión sencilla: observación, control de área, tiro de contención si fuera necesario. Lo había hecho decenas de veces. Yael era conocida por su precisión quirúrgica y por su lealtad incuestionable. Entrenada desde los 18 años, pertenecía a una unidad de francotiradores que operaba bajo directivas estrictas. Nunca había fallado un tiro. Nunca había dudado. Pero ese día algo se rompió. El niño apareció desde una brecha entre ruinas, caminando por una calle despoblada. No había nadie más. El bulto que llevaba podía ocultar explosivos. Podía no hacer nada, pero la orden era clara. Ella lo sabía y, sin embargo, no disparó. Bayo, el fusil, respiró hondo. Y ese gesto le cambió la vida para siempre. La radio estalló con voces. ¿Qué haces, Yael? ¿Tienes visual? ¿Por qué no disparas? El tono no era de duda, sino de urgencia. El convoy seguía en movimiento. Los soldados en tierra no sabían qué estaba pasando. Yael no respondió. Seguía con la mira sobre el niño. Él no levantaba la cabeza. Apretaba el bulto contra su pecho como si fuera un tesoro. A cada paso, la posibilidad del error crecía. ¿Y si era una bomba? ¿Y si el detonador estaba en su mano? Pero había algo en la forma de andar del niño que le recordaba a su hermano menor, Itamar, que había muerto en un atentado a los 10 años. Esa memoria cruzó su mente como un disparo silencioso. Y entonces eligió no apretar el gatillo. Los segundos se convirtieron en ruido. El niño fue interceptado por 2 soldados. Gritos, ordines, el convoy se detuvo. El bulto cayó al suelo. Era una muñeca envuelta en una manta sucia. No había explosivos, no había peligro. El niño empezó a llorar. Fue contenido, revisado, separado. Todo quedó registrado por las cámaras del dron, por las radios abiertas, por los observadores que no tardaron en reportar el incidente. Esa misma noche, el nombre de Yael circuló en los canales internos del ejército. Al día siguiente, un periodista filtró su identidad. La francotiradora que no disparó en el titular dio la vuelta al país. Retirada de inmediato de servicio operativo. Le abrieron una investigación formal por desobediencia en zona de combate. Durante las primeras 48 horas posteriores al incidente, Yael fue interrogada en 3 ocasiones. Le repitieron las preguntas una y otra vez. ¿Por qué no disparaste? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? Ella respondía con una calma que no reconocía en sí misma. Vi a un niño. No pude disparar. Los oficiales no entendían. No era una justificación aceptable. Le explicaron que había puesto en riesgo la vida de los soldados del convoy, que había comprometido toda la operación. Pero ya él no respondía a los argumentos. Seguía viendo en su mente la cara del niño. Seguía escuchando el silencio de esos 13 segundos. No buscaba defensa. No sentía culpa. Sentía peso. Un peso que no se quitaba ni con horas de sueño ni con explicaciones lógicas. Fue trasladada a una base en el desierto de Negev mientras la investigación seguía su curso. Allí, sin acceso a armamento ni contacto con su unidad, pasaba los días en tareas administrativas. Archivando documentos que no le importaban. Dormía poco. Comía menos a las noches, eran las peores. Soñaba con el disparo que no dio. A veces el niño explotaba, a veces caía en cámara lenta, sin sonido.
En otras, solo la miraba. Despertaba sudando, con el corazón latiendo desbocado. Los médicos de la base le ofrecieron tranquilizantes. Ella los rechazó. Sentía que dormir sería una forma de traición, como si su conciencia necesitara esa vigilia para no olvidar lo que había elegido no hacer. Una tarde, recibió la visita de un oficial de inteligencia. Quería saber si había recibido amenazas, si había algún contacto externo, si alguien la había influenciado para no cumplir su misión. Y aún no había motivación política ni deserción ideológica. Solo había una decisión tomada en segundos. Y eso era lo que más incomodaba a sus superiores. Que no hubiera un enemigo claro al cual culpar. Solo una soldado. Entrenada Q, en el momento más crítico, eligió no matar. Esa ambigüedad era peligrosa. Habría grietas, y el ejército no tolera grietas. La opinión pública se dividió. Algunos la llamaban heroína, otros traidora. Las redes sociales amplificaron los extremos. Recibió cientos de mensajes, muchos de odio, otros de gratitud, entre ellos, uno sin firma. Escrito con trazo torpe en gracias por no matar a mi hermano, lo leyó una y otra vez. No sabía si era real, pero lo guardó como quien guarda una piedra pequeña y valiosa, no como prueba de nada, sino como algo que le recordara que, quizá, no estaba completamente sola en su decisión. Sus compañeros de unidad no le hablaban. Algunos la evitaban en los pasillos. Otros fingían que no la conocían. El aislamiento fue peor que la sanción. Ya él, que había dedicado años a esa estructura, a esa lealtad sin fisuras, ahora era vista como una sombra incómoda, como una excepción peligrosa. El comandante de su batallón solicitó su traslado permanente. Nadie quería que volviera al frente. Nadie quería que su duda se propagara como una enfermedad silenciosa entre soldados que debían obedecer sin pensar demasiado. Finalmente, el comité disciplinario emitió su decisión en suspensión indefinida de toda actividad de combate. No fue una expulsión, tampoco una absolución. Few on limbo. La dejaron dentro del sistema, pero fuera de la acción, como si aún no supieran qué hacer con ella. Como si el sistema no estuviera diseñado para los matices. Ya él no protestó, aceptó la resolución en silencio. Sabía que había perdido algo que nunca recuperaría. No su puesto no su carrera, sino a sí misma antes de aquellos 13 segundos. Antes del niño, antes de la duda. Después del veredicto, Yael fue enviada a un centro de rehabilitación psicológica para personal militar en Beersheba. No fue una sugerencia, fue una orden. Allí, rodeada de otros soldados rotos, aprendió a mantenerse en silencio. Las sesiones eran voluntarias, pero las ausencias eran. Al principio, se sentaba con los brazos cruzados, mirando al suelo. Los psicólogos usaban palabras que le parecían huecas en trauma, culpa moral, procesamiento. Ninguna de ellas encajaba con lo que sentía. Porque ella no se arrepentía. No delta do. Lo que no podía manejar no era el remordimiento, sino el vacío que quedó después. Había hecho lo que creyó correcto, pero el mundo no lo aceptaba. Esa disonancia era la herida que no cerraba, como si el precio de su humanidad fuera vivir marginada de todo lo que antes la sostenía, y no sabía si valía la pena haberlo pagado. Una noche, mientras ordenaba su pequeña habitación, encontró en el bolsillo interior de su chaqueta la nota sin firma. Gracias por no matar a mi hermano. La había guardado semanas atrás y se le había olvidado que seguía ahí. La desdobló con cuidado. Leyó la frase en voz baja y por primera vez desde el incidente, lloró. No un llanto histérico ni desbordado. Lloró en silencio, de pie, con los ojos húmedos y la garganta cerrada. Era un llanto contenido, acumulado. Lloró por el niño, por la muñeca en el suelo, por el uniforme que ya no sentía suyo, por la familia de ese niño, quienquiera que fuera, y por ella misma, por esa versión que se había quebrado en lo alto de una azotea, cuando el deber se enfrentó a la compasión. Después de esa noche, empezó a escribir en un cuaderno. No buscaba hacer literatura. Escribía para no perderse. Una línea por día, a veces menos. Fragmentos sueltos. El Tairo temblaba, los ojos del niño en el viento, en la azotea. No escribía conclusiones ni pensamientos profundos, solo anotaciones que no quería olvidar. Era su forma de recordar que lo vivido no era una pesadilla.
qué había pasado aunque seguía viva, y que de alguna manera necesitaba darle sentido. El cuaderno se convirtió en su objeto más íntimo. Nadie lo leía. Nadie sabía que existía. Pero allí, entre páginas sueltas y palabras rotas, Yael empezó a reconstruirse de a poco, sin rumbo, sin guía, pero con la certeza de que escribir era resistir. Un mes después, le ofrecieron un traslado administrativo a una base en Jifa, un escritorio, horarios fijos, cero armamento. Yael aceptó, no por necesidad, sino por cansancio. Necesitaba una rutina, algo que le diera estructura sin exigirle más que presencia. En esa oficina, era una sombra más entre papeles y órdenes impresas. Nadie hablaba del pasado. A nadie preguntaba. Le asignaron una tarea burocrática: verificar reportes de suministros. Monótono, inútil, pero seguro. Y en ese contexto gris, Yael respiró por primera vez con algo parecido a alivio. No era felicidad, ni siquiera tranquilidad, pero sí una tregua, una pausa entre dos vidas, entre lo que había sido y lo que aún no sabía si podía volver a ser. Con el tiempo, comenzó a caminar por las tardes, salía de la base y recorría el malecón de Haifa, siempre a la misma hora. Observaba a la gente sin ser vista, escuchaba el sonido de las olas, veía niños correr. A veces los seguía con la mirada hasta que desaparecían. No sentía envidia, sentía vértigo, como si la inocencia ajena la enfrentara con lo que había perdido. Un día, se cruzó con un grupo escolar. Uno de los niños llevaba una manta enrollada bajo el brazo. El corazón de Yael se aceleró, se detuvo, tragó saliva y se obligó a seguir caminando. A nadie notó nada, pero por dentro, todo en ella temblaba. El cuerpo nunca olvida lo que la mente intenta enterrar. Las noches seguían siendo difíciles. Tarde. Se despertaba antes del amanecer. Soñaba con gritos que no reconocía, con sirenas lejanas, con ojos infantiles que la observaban desde el visor de su fusil. Intentó meditar. Le recomendaron técnicas de respiración. Nada funcionaba del todo, pero cada vez que abría los ojos en la oscuridad, buscaba el cuaderno. Tocarlo la calmaba. Era como comprobar que su historia, por fragmentada que fuera, seguía siendo suya, que no la habían borrado, que aún tenía el derecho de recordarla a su manera. Y eso, aunque pequeño, era lo único que la anclaba a una idea básica, pero poderosa. Aún estaba viva. Una tarde, recibió una carta del Departamento Legal del Ejército. Le informaban que el caso quedaba oficialmente cerrado. No habría más investigaciones, ni audiencias, ni sanciones. Era libre de solicitar su retiro o continuar en funciones administrativas. No lo celebró. No sintió alivio, sintió un hueco, como si todo el sistema hubiera decidido que ya no importaba, que el silencio era más útil que cualquier reflexión. Guardó la carta sin leerla por segunda vez. La dejó entre papeles viejos, como si ignorarla fuera su forma de protestar, no por lo que pasó, sino por la forma en que lo querían olvidar tan rápido. Años de servicio no la prepararon para la invisibilidad. Yael, que había sido una pieza clave en operaciones delicadas, ahora era un número de archivo, un rostro más en un pasillo sin nombres. Nadie le preguntaba cómo estaba. Nadie mencionaba el incidente. Y institucional era más cruel que cualquier castigo, porque no era olvido, era borramiento, y ella lo sabía. Por eso, cada mañana al despertar, abría su cuaderno, leía una línea, y se recordaba a sí misma que su historia no era una mancha, era una decisión difícil, dolorosa, pero propia. Y aunque nadie quisiera oírla, seguía escribiéndola para no desaparecer. El único que le hablaba sin reservas era Eres, un viejo soldado retirado que trabajaba como encargado de seguridad en la base. En la entrada compartían café en silencio. Una vez, sin mirar al frente, Eres le dijo: te vi en los informes. No todos habrían tenido ese valor. Yael no respondió. No buscaba validación, pero ese gesto, esa frase, valieron más que todas las terapias, porque venía de alguien que entendía el campo, que había visto la guerra y sabía que a veces el acto más difícil no es apretar el gatillo, sino no hacerlo. Desde ese día,
comenzaron a hablar con más frecuencia. Conversaciones breves, sin rodeos. Erez nunca preguntó detalles. Yael nunca ofreció explicaciones. Pero en ese intercambio parco y respetuoso, se sintió vista. No como soldado, no como Error, sino como persona. Y ese reconocimiento simple, sin aplausos ni críticas, fue el primer paso para entender que quizás, después de todo, todavía quedaba algo por reconstruir. Con el pasar de los meses, Yael se fue adaptando a una vida de ritmos lentos. Comenzó a leer libros de historia militar no por nostalgia, sino por curiosidad. Intellectual quería entender cómo otros soldados habían vivido dilemas similares. Encontró relatos de francotiradores soviéticos, de combatientes en Bosnia, de soldados estadounidenses en Irak. Algunos se justificaban, otros se quebraban. En todos, sin embargo, notó una constante: la guerra cambiaba a quienes entraban en ella, sin excepción. Y no era el miedo lo que más dolía, era la ambigüedad, el hecho de que no hay decisiones limpias en el combate, que muchas veces uno tiene que elegir entre dos males y vivir con eso. Esos textos no la consolaban, pero le daban contexto, le hacían sentir que no estaba sola, que lo suyo, aunque personal, también era parte de algo mucho más amplio, más humano. Un día, Erez le habló de un grupo de veteranos que se reunían una vez por semana en un centro comunitario de Kiryat Haim. Al principio, Yael se negó. No quería repetir su historia frente a desconocidos. Pero Erez insistió: An solo escucha. No tienes que decir nada. An llegó tarde. Se sentó al fondo. Había hombres mayores, algunos con bastones, otros en silla de ruedas. Nadie llevaba uniforme. Nadie preguntó su nombre. Hablaban de cosas simples, cómo dormían, que los hacía llorar, que les devolvía la calma. Y por primera vez en mucho tiempo, Yael se sintió cómoda. No tenía que explicar, solo estar. Y eso, en su mundo, ya era un alivio inmenso. Comenzó a asistir cada semana, a veces en silencio, a veces compartiendo una frase. Nadie opinaba sobre lo que el otro decía. No era un espacio de juicio. Era un espacio de presencia. Escuchar a otros poner en palabras lo que ella había sentido la ayudó a ordenar su propio caos. Un hombre contó que soñaba cada noche con un niño que le pedía ayuda y desaparecía antes de poder alcanzarlo. Otro confesó que solo podía dormir con la luz encendida. Yael entendió que el trauma no se curaba, se aprendía a llevar, como una cicatriz interna que duele menos cuando se reconoce. Allí no era la francotiradora que dudó, era Yael, y por primera vez en años, eso era suficiente. Fue en una de esas reuniones que alguien mencionó una palabra que le resonó profundamente: en compasión táctica. Un concepto extraño. Se refería a la capacidad de tomar decisiones humanas incluso en escenarios de combate, de no apagar la conciencia por completo, de permitir que, en ciertas circunstancias, lo humano tenga lugar. No era debilidad, era otra forma de fuerza. Yael se aferró a esa idea. Nunca se la habían enseñado en el entrenamiento. Nunca lo había escuchado de un superior entero. Tenía sentido. Tal vez lo que hizo aquel día en la azotea no fue una falla. Tal vez fue un acto de compasión táctica. Y eso, por más que incomodara a los manuales, merecía ser nombrado. A los pocos días, buscó al psicólogo militar que había llevado su caso. Le pidió una reunión informal. Accedió. Se encontraron en una cafetería lejos de la base. Yael le habló de la reunión de veteranos, de lo que había escuchado, de lo que había sentido. El psicólogo la miraba, sin interrumpir. Al final, le dijo: nunca se me ocurrió usar esa palabra, compasión, pero sí, creo que eso fue lo que hiciste. Esa validación, sencilla, sin protocolo ni jerarquía, le alivió más que cualquier informe clínico. Era la primera vez que alguien del sistema reconocía que su decisión no había sido un error, sino una elección válida. Después de ese encuentro, Yael escribió una carta, no para enviarla, sino para liberar lo que cargaba. Iba dirigida al niño, no sabía su nombre. No sabía si seguía en Jenin, si estaba vivo, si la recordaba. En la carta no pedía perdón ni daba explicaciones. Solo le decía que aquella tarde, en aquella calle vacía, había sentido miedo, pero no de él, sino de perder lo último que le quedaba de humano, y que gracias a él no lo perdió. Guardó la carta entre las páginas de su cuaderno,
cómo se guarda una oración, no como un acto de redención, sino de gratitud silenciosa. Con el tiempo, retomó algunas actividades más allá de la base. Se ofreció como voluntaria en un centro que enseñaba primeros auxilios a jóvenes de zonas vulnerables. Allí, no mencionaba su pasado. Era la instructora Yaeli, enseñaba a detener hemorragias, a hacer RCP, a mantener la calma en emergencias. Nadie sabía quién era, y eso la liberaba. En esos talleres, sentía que podía devolver algo al mundo sin cargar con la sombra de su historia. Un día, uno de los adolescentes le preguntó por qué siempre decía que la calma salva más que la fuerza. Yael solo respondió, porque lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Vi que seguía presente en su vida con paciencia y ternura. La apoyaba sin condiciones. Nunca pidió detalles, solo estaba, cocinaban juntos, veían películas, caminaban por el parque. En silencio, había aprendido a leer los gestos de Yael, sabía cuándo dejarla sola, cuándo acercarse. Sabía que la herida no cerraría del todo, pero también sabía que ella ya no era la misma que despertaba sudando cada madrugada. Había luz en sus ojos, no una luz de alegría, de alguien que ha caminado por la oscuridad y sigue de pie. Y eso, para Nive, era suficiente. Una noche, mientras cenaban, Yael le dijo, no creo que vuelva a disparar jamás. Nive no respondió. Anne solo asintió. Ella continuó, pero eso no significa que esté rota, solo que elegí otro camino. Fue la primera vez que lo dijo en voz alta, y al hacerlo, sintió que algo dentro de ella se reordenaba. No como una solución, Anne, no como un cierre, sino como una aceptación profunda de lo que era y lo que ya no. Sería Anne al día siguiente. Abrió su cuaderno y escribió una sola frase: no hay redención, pero sí camino. La subrayó con lápiz y la dejó ahí, al final de la página. Era su forma de decir que no buscaba perdón ni olvido. Solo avanzaran a su ritmo, con sus heridas, con sus dudas, con todo lo que la guerra le había dejado, pero con la decisión firme de no permitir que eso fuera lo único que definiera su vida. Un viernes por la tarde, mientras organizaba materiales en el centro de voluntariado, Yael recibió un sobre sin remitente. Estaba dirigido a su nombre completo, con una caligrafía temblorosa. Lo abrió con cautela. Dentro, una hoja doblada en 3. El mensaje era breve: mi madre murió creyendo que su hijo fue salvado por un milagro. Yo sé que fuiste tú, no sé cómo agradecerte. No había firma, ni dirección. Pero ella entendió. Anne sintió las piernas temblar. Se sentó en el suelo del depósito, con las manos apretando la hoja como si fuera un pedazo de vida. Era la primera vez que alguien, desde el otro lado, desde donde viven los que nunca tienen voz, reconocía su gesto. No como debilidad, no como error, sino como lo que había sido una elección humana en medio del absurdo. Llevó la carta a casa, la guardó en el cuaderno donde anotaba sus fragmentos. Esa noche no pudo dormir, no por angustia, sino por algo que no sentía hacía mucho, un alivio. No total, no suficiente, pero real. Se permitió pensar que tal vez su historia no quedaría reducida a un informe disciplinario o a un titular sensacionalista. Tal vez, para alguien, ella era la razón por la cual un niño creció. Fue a la escuela, tuvo una vida. No necesitaba más que eso. Esa posibilidad bastaba. Por años, ya él había dudado si su decisión tenía sentido. Esa nota, anónima y simple, le dio algo que ningún superior ni psicólogo había logrado ofrecerle, un propósito que trascendía la lógica militar. A partir de entonces, comenzó a escribir una versión más extensa de lo que había vivido, no para publicar, ni para exponer, simplemente para dejar constancia. Quería que algún día, si alguien encontraba ese cuaderno, entendiera que lo ocurrido en aquella azotea no fue un accidente ni una falla técnica. Fue una decisión consciente y dolorosa, sí, incomprendida también, pero profundamente humana. Escribía por las noches, a veces llorando, a veces en calma. Cada palabra era un paso más para comprender su propio recorrido. El acto de narrarse era, para Yael, una forma de no desaparecer bajo el peso del
Silencio en uno de los talleres de primeros auxilios, una joven de 16 años se le acercó al final de la clase. Había estado callada todo el tiempo, mirando con atención, tomando notas. La muchacha le dijo: «A mi hermano era soldado. Se quitó la vida hace 2 años. Nunca supimos por qué». Yael la miró con cuidado. No dijo nada de inmediato, Ann solo la escuchó. Y luego le respondió con la voz tranquila: «A veces cargamos cosas que no sabemos cómo explicar, pero eso no significa que no importemos». A la chica le dio un abrazo tímido y se fue. Ese instante quedó grabado en Yaela, no por lo que dijo, sino por lo que pudo ofrecer. Ann escucha sin juicio. Poco, las pesadillas comenzaron a disminuir. No desaparecieron, pero ya no la atrapaban con la misma fuerza. Aprendió a despertarse, a respirar hondo, a encender la luz y sentarse en silencio hasta que el temblor pasara. Tenía rutinas que la sostenían: preparar té de menta, tocar la tapa de su cuaderno, mirar por la ventana. Buscaba evitar los recuerdos, solo aprender a convivir con ellos, sin desmoronarse. Había entendido que sanar no era olvidar. Sanar era tener herramientas para seguir de pie a pesar de todo. Y eso, después de lo vivido, era más de lo que alguna vez imaginó. Eve comenzó a hablarle de la posibilidad de mudarse a otro país, no como escape, sino como reinicio en Canadá, tal vez. Un lugar más tranquilo, menos saturado de recuerdos. Yael no respondió de inmediato. Tenía miedo de dejar atrás los pocos vínculos que aún conservaba. Pero también entendía que, para reconstruirse del todo, tal vez necesitaba distancia. No de su país, sino de los fantasmas que le recordaban cada día su lugar en una historia que no había elegido escribir. Él le pidió tiempo, y Eve, como siempre, respetó su ritmo. En una visita al Memorial de Soldados Caídos, Yael se detuvo frente a un muro de nombres. No conocía a todos, pero recordaba rostros. Pensó en cuántos de ellos murieron sin haber tenido opción de decidir. En cuántos dispararon por reflejo, por orden, por miedo, y en cuántos, como ella, quizá dudaron en silencio y jamás lo dijeron. Encendió una vela pequeña. No por ellos solamente, sino también por quienes habían sobrevivido con cicatrices invisibles, las que no sangran, pero duelen con cada recuerdo. Y allí, de pie frente al mármol frío, entendió que había múltiples formas de morir en una guerra y múltiples formas de seguir vivos. Aquel día, escribió en su cuaderno: la guerra me quitó muchas cosas, Ann, pero no logró quitarme la capacidad de sentir. Subrayó esa frase 3 veces, no como afirmación, sino como recordatorio, porque había tenido miedo de perderse, de endurecerse hasta volverse piedra. Pero el hecho de que aún pudiera llorar, abrazar, escuchar, escribir, significaba que algo dentro de ella seguía intacto, tal vez pequeño, tal vez frágil, pero intacto. Una ONG internacional que trabajaba con víctimas civiles en zonas de conflicto la invitó a participar en un proyecto de... Querían grabar su historia para un archivo confidencial destinado a formar a mediadores humanitarios. Yael dudó. No le gustaba verse expuesta, pero luego pensó que tal vez eso era parte de su responsabilidad en dejar constancia no solo de lo que hizo, sino de lo que sintió. Aceptó. Se sentó frente a una cámara sencilla, sin maquillaje, sin uniforme. Solo ella contó todo, con pausas, con honestidad. Al terminar, se quedó en silencio. El técnico apagó el equipo, a nadie aplaudió. Neddy comentó: y eso fue perfecto, porque la historia no necesitaba adornos solo, ¿verdad? La grabación para la ONG fue compartida, semanas después, con un grupo reducido de estudiantes de Derecho Internacional. No estaba pensada para viralizarse ni para exposición pública, pero uno de los docentes, con permiso previo, envió a Yael una carta. Decían: gracias por recordarnos que el derecho humanitario no son solo normas, son personas enfrentando lo imposible. Yael leyó esa frase varias veces. No sino porque por primera vez alguien externo al ejército, sin conocer su rostro ni su rango, había entendido el fondo de su historia. No el evento, no el escándalo, sino lo que había debajo, en la tensión entre el deber y la conciencia, entre el protocolo y la humanidad. Y que aún desde lo legal alguien pudiera ver eso con respeto, significaba que su historia tal vez no había sido en vano. Motivada por esa respuesta,
Yael aceptó participar en un pequeño seminario universitario, no como caso especial, sino como invitada. Habló desde la experiencia, sin victimizarse, sin idealizarse. Explicó lo que es tener una vida en la mira, lo que se siente cuando el mundo entero espera que reacciones en una dirección, y tú, por razones que ni tú entiendes del todo, haces lo contrario. Uno de los estudiantes le preguntó si no temía que su decisión generara efectos negativos en otros soldados. Ella respondió, temo más lo contrario, que nadie se atreva a sentir por miedo a fallar. Única vez que alguien en la sala aplaudió no por simpatía, sino por esa frase, atreverse a sentir, comenzó a repetirse en espacios donde antes no tenía cabida. La invitaron a hablar con instructores de entrenamiento táctico. No era común que un soldado con expediente disciplinario fuera llamado a capacitar, pero algunos oficiales más jóvenes entendían que las guerras modernas ya no podían tratarse solo como maniobras mecánicas, que había un costo invisible en la obediencia y que casos como el de Yael podían ayudar a formar soldados más conscientes, no más blandos y más humanos. Ella aceptó con una condición: no hablaría desde lo militar, sino desde lo vivencial, porque lo que había vivido no era teoría, era piel. En esas sesiones no hablaba de reglas, hablaba de voces internas, de lo que ocurre cuando el entrenamiento choca con la realidad, cuando la amenaza tiene forma de niño, cuando el protocolo no alcanza. Algunos la escuchaban con respeto, otros con incomodidad, pero nadie salía indiferente. A veces, al final, se le acercaban jóvenes uniformados. Mi hermana tiene la edad de ese niño. Yo también dudé una vez, pero nunca lo dije. Esos comentarios no se anotaban en ningún informe, pero para Yael eran señales de que algo estaba cambiando, de que su historia no era solo una excepción, era un expelo. En una de esas charlas, una cadete le preguntó si no se sentía sola. Yael pensó por unos segundos. Sí, a veces, mucho, pero aprendí, estar sola no es lo mismo que estar equivocada. Esa respuesta generó un silencio denso, como si todos entendieran, sin decirlo, que la soledad es parte del precio que se paga por actuar según la conciencia, pero también como si, en ese instante, esa soledad se compartiera. Y eso ya era una forma de compañía pequeña, breve, pero suficiente. Eres, que seguía viéndola de vez en cuando, le dijo un día mientras tomaban café: nunca te lo dije, pero mi nieto tenía la misma edad que ese niño. ¿Cuánto? Leí tu historia. No supe si llorar o sentir orgullo. Yael no respondió, solo le tomó la mano por un segundo. Era el gesto más íntimo que podía ofrecer. Y en ese silencio compartido, ambos entendieron que a veces no hacen falta palabras para cerrar una herida. Solo alguien que la mire sin juzgar. NIV, por su parte, empezó a planear la mudanza con más seriedad. Canadá ya no era solo una idea. Era una solicitud de visado, una posible beca de estudio, un nuevo comienzo. Ya, él sentía miedo. No de irse, sí, no de soltar, de dejar atrás los lugares donde su historia había ocurrido. Pero también sabía que el dolor no se cura repitiendo escenarios. A veces, hay que cambiar de cielo para que el cuerpo respire distinto. Aceptó, finalmente, no como fuga, sino como tránsito, como quien cruza un río con heridas aún abiertas, pero con los ojos puestos en la otra orilla. Antes, Dewhurst quiso visitar una última vez la base donde todo había comenzado. No avisó a nadie. Entró como exsoldado autorizada. Caminó por los pasillos que conocía de memoria. Subió a la azotea donde aquel día tuvo en la mira al niño. El lugar había cambiado. Ya no había sacos de arena ni fusiles, pero el viento era el mismo. Cerró los ojos. Sintió el aire seco en la piel. «Why in silence?» le dijo adiós a la Yael de entonces, el AQ duro, a la que cargó culpas, a la que no sabía si había hecho bien. Y con ese adiós, algo en ella se acomodó. Escribió en su cuaderno, esa noche: no me voy para olvidar. Me voy para vivir con todo lo que recuerdo. Y esa frase se volvió su mantra en los días previos a la mudanza, porque entendía que ninguna frontera borra lo vivido, pero sí puede ofrecer nuevos lenguajes para nombrarlo.
nuevas maneras de contar de existir. Y ella, que había sido soldado, francotiradora, expediente, titular, ahora elegía ser otra cosa. No víctima, no heroína, solo una mujer que decidió no disparar y vivir con eso, cada día. La llegada a Canadá fue discreta. Toronto la recibió con un cielo gris y calles limpias. Nada en el ambiente recordaba a su país, ni el olor del polvo, ni los sonidos secos del entrenamiento, ni el hebreo en las radios. Todo era nuevo a Nayenuan, y sin embargo, eso era lo que buscaba. Ya él se instaló con Ninive en un apartamento pequeño, cerca de un parque con árboles altos y lagos tranquilos. No hablaba con nadie al principio, salía a caminar, compraba en silencio, aprendía el ritmo del lugar, nadie sabía quién era, nadie conocía su historia. Eso no era una forma de huir, era una oportunidad de empezar, sin tener que explicar todo el tiempo por qué su mirada se perdía en ciertos momentos. Comenzó a estudiar traducción en una universidad comunitaria. Tenía buen oído para los matices del lenguaje. Su cuaderno de frases la acompañaba a todas partes. A veces, en medio de una clase, anotaba pensamientos que no tenían relación con el contenido. Fragmentos de memoria que volvían sin aviso. En la mira, no hay tiempo para pensar. Silencio del disparo que no fue en vivir, es dudar y seguir. Nadie sabía lo que escribía. Ni siquiera Nivan era su mundo privado, un espacio donde lo que había vivido no necesitaba justificarse ni defenderse. Solo existir an ser dicho, ser sostenido por letras. Porque mientras pudiera escribir sentiría que no se rompía por completo. En uno de los talleres optativos, fue invitada a hablar sobre conflictos armados y derechos humanos. Dudó Anne, pero el entorno era distinto. No había militares ni banderas, son solo estudiantes, refugiados, exiliados, hijos de guerras distintas. Contó su historia sin detalles tácticos, solo habló de lo que implicaba ver a un niño a través de una mira. Una mujer congoleña que había perdido a 2 hijos en un ataque, se acercó al final y le dijo gracias por no hacer lo que otros hicieron con los míos. Yael la abrazó sin palabras. Era la primera vez que una víctima civil le hablaba desde ese lugar. Y en ese abrazo, algo se unió. No sé si, pero sé yo, como 2 cuerpos que, aunque rotos, reconocen el mismo dolor. Naive comenzó a trabajar en una clínica comunitaria. Sus horarios coincidían poco, pero se encontraban en casa para cenar. Hablaban de sus días, compartían silencios largos, a veces veían documentales, otras simplemente miraban el techo en la oscuridad. Ninguno necesitaba llenar los espacios. Ya él cocinaba, escribía, regaba plantas. Su cuerpo empezó a relajarse. Dormía mejor. Tenía menos sobresaltos. Pero había momentos en que un sonido fuerte o una imagen inesperada la transportaban de nuevo. Y en esos instantes sabía que su historia no era pasado. Era algo que convivía con ella, pero ya no dominaba todo. Había aprendido a convivir con la herida sin dejar que la definiera. En otoño, recibió una invitación para participar en un simposio de excombatientes por la paz. Era en Montreal. Asistieron personas de Siria, Ucrania, Colombia, Sudán del Sur durante 3 días. Compartieron testimonios, no para competir en tragedias, sino para encontrar puntos comunes. Allí, ya él pronunció una frase que escribió la noche anterior en su cuaderno la compasión, en tiempos de guerra, no es debilidad, es resistencia humana. La sala guardó silencio. Luego, uno de los traductores le pidió repetirla. Fue traducida a 5 idiomas. Y por primera vez, sus palabras no quedaron solo en su libreta. Cruzaron lenguas vidas, fronteras, y ella, sentada en una esquina, sintió que su historia tenía eco, no fama. No gloria, solo eco. Y eso era más que suficiente. Después del simposio, la contactaron de una pequeña editorial que publicaba textos sobre experiencias de guerra. Le ofrecieron convertir su cuaderno en un libro. No querían cambiar nada, solo transcribirlo tal como estaba. Ya él pensó durante días. No le interesaba vender su dolor, pero comprendía que, si su relato podía abrir una sola reflexión, en un solo lector, ya valía la pena. Anne aceptó. Puso como única condición que no apareciera su rostro en la portada ni que su nombre figurara en primera línea.
El título fue una sola palabra, 13 segundos. Sin puntos, Anne, sin adornos. Como su decisión, Anne como su vida desde entonces. El libro fue impreso en tiradas pequeñas, pero se difundió rápido entre círculos académicos y colectivos de derechos humanos. Le llegaron cartas de personas que jamás imaginó tocaran un enfermero en Gaza, una madre israelí cuyo hijo murió en combate, una activista en Berlín que trabajaba con víctimas de tortura. Lo mismo, con palabras distintas, aunque en su historia había una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué significa ser humano cuando todo alrededor exige que dejes de serlo? Yael leía esas cartas con calma. No respondía a todas, pero las guardaba. Cada una era como un hilo que la conectaba a un mundo que no pedía justificaciones, solo escucha. En su último taller del año, uno de los estudiantes le preguntó si alguna vez soñaba con el niño. Ella asintió, sí, y en los sueños nunca lo alcanzo. Avis, lo pierdo, a veces me mira, pero nunca lo olvido. El salón quedó en silencio. No era una respuesta fácil, Anne, pero era verdad. Porque hay personas que uno solo ve una vez, pero que se quedan en el cuerpo como cicatriz, no por lo que hicieron, sino por lo que no pasó, por lo que pudo haber sido. Y eso, más que el trauma, era la marca que Yael llevaba cada día al despertar. Cada mañana, antes de salir, tocaba el cuaderno. Lo había dejado en una repisa alta, cerca de la ventana. No lo leía siempre, pero su presencia era suficiente, como quien guarda una fotografía para no olvidar de dónde viene. Aunque el mundo la conociera por una decisión de 13 segundos, Yael sabía que su historia no terminaba ahí. Había mucho más después, en dolor, sí, pero también elección y vida. En una entrevista para un documental independiente, Yael fue filmada caminando por un sendero rodeado de árboles. Le habían pedido una imagen simbólica, pero no le interesaba representar nada. Solo aceptó si no la obligaban a repetir frases ni dramatizar. Al final del recorrido le preguntaron, ¿qué te queda después de todo esto? Ella miró hacia el horizonte y dijo, sin mirar a cámara, me queda saber que no disparé y que aún puedo dormir sabiendo eso. Fue una frase sencilla pero cargada. No pretendía ser heroica, solo era cierta. Y quien ha vivido una guerra sabe que la verdad no siempre viene acompañada de certezas. A veces, solo de silencio. La directora del documental decidió cerrar la película con esa escena sin música, sin créditos inmediatos, solo el sonido del viento y los pasos de Yael alejándose. Cuando ella vio el corte final, no lloró, tampoco sonrió. Solo se quedó sentada largo rato. Era la primera vez que veía su historia narrada sin filtros, tal como había sido dura, cruda, sin adornos, pero profundamente humana. Le agradeció a la directora con un apretón de manos. Nada más a lo demás. Lo que no podía decir ya estaba en la imagen. En casa, Niv la esperaba con té caliente. Yael se sentó en el sofá, descalza, con los pies recogidos. Se miraron sin decir nada. En la mesa había un ramo de flores silvestres que él había comprado. No por ninguna ocasión especial, solo porque sí. Ella le tomó la mano. Ese gesto tan simple era lo más cercano a la paz que había sentido en años. Una paz que no venía de olvidar, sino de haberlo atravesado todo sin rendirse a la amargura. Los días siguientes fueron tranquilos. Paseos breves, lecturas en clases esporádicas. De nuevo, Yael empezó a escribir sin numerar, sin fecha. No sobre el pasado, sino sobre lo que veía en un niño jugando en una plaza. Una mujer en el tren con mirada perdida, una pareja riendo en silencio. Pequeñas escenas de vida, como si al mirar hacia afuera pudiera también sanar por dentro. El cuaderno antiguo, el de los 13 segundos, quedó guardado en una caja, no para ocultarlo, sino para dar lugar a otra etapa, una en la que el presente ya no era sombra del trauma, sino campo fértil para lo que pudiera venir. En una conferencia internacional en Vancouver, Yael asistió como oyente en una de las ponencias. Alguien citó su historia sin saber que ella estaba allí, una francotiradora israelí que eligió no disparar, un caso que desafía los manuales de guerra. Algunos en la sala discutían si fue correcto o no. Sí puso vidas en riesgo. Anne sí rompió el código. Ella no intervino. Anne solo escuchó. Y cuando terminó la sesión se acercó al expositor y le dijo, Anne, yo soy esa mujer. Why no fui una?
Terry Ann fue una vida. El académico, desconcertado, le pidió disculpas, pero ella solo sonrió a Ann. Ya no necesitaba defenderse, porque sabía quién era. Ya él nunca volvió a usar uniforme, nunca más sostuvo un arma, no porque no pudiera, sino porque había elegido no hacerlo. Su fuerza ya no venía del pulso firme ni de la puntería. Venía de haber sostenido una decisión solitaria y haberla convertido en camino. A veces, la memoria le dolía, como cuando el frío le recordaba madrugadas en la base, cuando un niño corría con una manta en los brazos, pero ya no huía de esos recuerdos. Los recibía con la misma firmeza con que una vez sostuvo el fusil, y con la misma humanidad con la que decidió no disparar. Cada año, en la misma fecha del incidente, ya él escribía una sola línea en una hoja en blanco. La guardaba sin releerla. Era su forma de marcar el tiempo no con conmemoración, sino con presencia. Porque la herida no desaparece, pero puede transformarse, puede convivir con otras partes de la vida que también duelen, pero que suman. En esas líneas, a veces escribía el nombre del niño que nunca supo, a veces solo un número, otras veces silencio, porque hay cosas que no necesitan ser dichas para ser entendidas. Un día, caminando por el malecón, vio a una niña con una cámara de fotos apuntando al mar. Le recordó a ella misma, muchos años atrás, antes de que todo comenzara. Se acercó y le preguntó qué fotografiaba. ¿El viento?, respondió la niña. Ya él sonrió, no dijo nada, pero supo que, si aún era capaz de ver belleza en algo tan invisible, tan intangible como el viento, entonces no todo estaba perdido. Aún había algo vivo en ella, algo que la guerra no había logrado matar. En su último escrito del segundo cuaderno, ya él anotó: Ann, no sé cómo tuve fuerzas para soportarlo todo. Ann, pero aquí estoy. Y eso es lo único que necesito saber. Ann cerró la libreta, la guardó sin drama y salió a caminar. No huyendo, no buscando, solo caminando, como quien elige, una y otra vez, seguir viva. No porque no haya heridas, sino porque eligió no convertirse en ellas.